Hola, buenos días a todos. Hoy es domingo 2 de agosto. Estamos en otra conversa en cuarentena de Universo Centro. Vamos ya casi a cumplir 5 meses desde el caso cero de la pandemia, 20 semanas. Vamos para la 21ª conversa. La semana pasada dije 20ª y me regañaron. Entonces, bueno, Muy merecido. aprovecho, sí, exacto. Aprovecho, mis matemáticas no son las mejores. Hoy vamos a estar con Marta Ospina, la directora del Instituto Nacional de Salud, pues que ha tenido mucho protagonismo en este tiempo, un instituto que en general conocíamos poco, o solamente pues cuando había casos graves de infecciones y de epidemias, y pues ella ha estado en la primera línea de atención a la pandemia. Marta es médica de la Universidad Javeriana, ha estudiado, tiene una maestría en epidemiología y una maestría en economía. Me parece un poco que es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, tiene los epidemiólogos, los economistas, la medicina. Ahora le preguntamos si un día amanece más economista y el otro más epidemióloga. Y también ha hecho parte del Ministerio de Salud, fue viceministra, se posicionó como directora en el gobierno pasado, más de 20 años de experiencia, con un perfil muy técnico. Bueno, creo que es suficiente presentación. Buenos días, Pascual. Buenos días, Alfonso, y buenos días, Marta. ¿Cómo van las cosas? Bien, buenos días también, Alfonso y Pascual. ¿Cómo están? Todo muy bien. Hasta los domingos le tocó trabajo y respuesta. Siempre. Bueno, yo creo que podemos empezar, Marta, hablando un poco de lo que decía Alfonso, del INS, contándonos un poco ese trabajo del INS. Yo creo que se hizo conocido para más gente en el 2017 con el tema del Zika, lo que pasa con el dengue, creo también siempre, el chikungunya por allá en el 2014. Bacano que nos contés un poco qué se hacía ahí en esos momentos con el Zika y cuál es el trabajo antes de que llegara este boom que hacía silencioso el Instituto Nacional de Salud. Claro que sí. El Instituto Nacional de Salud, para los que no saben, tiene 103 años de existencia. El instituto es más viejo que el Ministerio de Salud y el instituto inició como un laboratorio privado a principios del siglo pasado y fue un instituto muy, digamos, pionero en su momento cuando para Colombia montó laboratorios donde se podía hacer un diagnóstico especializado que era imposible hacerlo en otros países, incluso de América Latina. Tú has tenido a lo largo de la historia un rol protagónico. Lo que pasa es que nosotros nos tocó vivir este momento histórico y por eso es que, pues digamos, es el contexto que vemos, el instituto ahora o el instituto hace en los últimos 5 o 6 años, que ya les cuento, pero el instituto, por ejemplo, produjo medicamentos para la malaria cuando en la Segunda Guerra Mundial se interrumpió el comercio con Europa y no se podían traer medicamentos basados en quinina, por ejemplo, cosas así. Hizo la primera encuesta nacional de salud para entender de qué se morían los colombianos y obviamente la encuesta arrojó todo el tema de mala calidad de agua, de saneamiento básico y el instituto entonces también asumió un rol y perforó más de 200 pozos estratégicos y montó muchos acueductos rurales comunitarios a lo largo y ancho del país, pozos que incluso todavía funcionan. O sea, ha tenido una cantidad de roles, siempre combinando la parte de investigación. La epidemiología fue llegando después alrededor de los años 50, 60 y siempre como un laboratorio. Ese es en términos generales, digamos, el camino del instituto. En los últimos años, efectivamente, y que me hayan tocado a mí, me tocaron la epidemia de chikungunya, de Zika y ahora de COVID. Y hemos hecho esto que la gente conoce como esta vigilancia, porque Colombia tiene un sistema de vigilancia en salud pública muy fuerte. Obviamente aquí es normal darle palo a las cosas que nosotros tenemos, es natural de los colombianos, pero nosotros tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica sumamente fuerte, uno de los más fuertes de la región y que se ha ido puliendo además con modelos complejos de análisis en los últimos tiempos. En chikungunya hicimos un seguimiento detalladísimo. Chikungunya fue una epidemia enorme, la epidemia más grande que hemos tenido en los últimos tiempos. En el pico epidémico teníamos 15.600 casos nuevos al día.
así era chikungunya. Zika fue una epidemia pequeña, pero tiene un importante impacto en la salud pública por el efecto que tenía, que ya sabemos, en el sistema nervioso central de las personas que ya habían nacido con el síndrome neurológicos y en los bebés con los gravísimos defectos congénitos que produce el Zika, la única enfermedad genética traducida, transmitida por zancudos o por vía sexual. Eso es una cosa increíble, ese es el Zika, que es endémico entre nosotros, ¿no? Con Zika hicimos muchas cosas, seguimos haciéndolas. De hecho, las cohortes las seguimos en seguimiento, porque el instituto tiene a la vez muchas cohortes en seguimiento de diferentes estudios, y ahí sí tuvimos una relación supremamente estrecha con el CDC. Hicimos las grandes seguimientos de cohortes, excepto un estudio multicéntrico que se hizo en muchos países. Colombia fue el único que hizo un estudio solo, tan grande y tan serio, y por eso publicamos en New England Journal, por ejemplo, en las revistas más importantes del mundo, cosas que no se sabían. Pero en chikungunya también nosotros describimos para el mundo la patología que producía el chikungunya y cómo se producía la muerte por chikungunya, que sirvió para que 2 años después, porque las bases de mortalidad, y aprovecho para decir eso, las bases de mortalidad son así, se cierran más o menos de 3 a 6 meses después, pero Brasil 2 años después vino a Colombia para entrenarse en patología de chikungunya y hizo un ajuste retrospectivo de sus bases de datos de mortalidad por chikungunya. Gente que estaba atribuida a dengue terminó reclasificada como chikungunya, gracias a nuestras descripciones. ¿Nos sirvió para algo como entrenamiento, digamos, o son temas distintos, o este trabajo con el chikungunya fortaleció esa fortaleza que decís del INS y también, no sé, el trabajo en campo, mostrar algunas cosas, que se conozca por la gente cuando se van a hacer los cercos y demás? ¿Sirvió como entrenamiento? ¿Sirvió como conocimiento? Sin duda. O sea, el trabajo en campo que nosotros hacemos es un trabajo muy intenso. Nosotros tenemos pues los epidemiólogos de campo, somos el único, y eso es algo muy importante que se me olvidó decir, somos el único programa de entrenamiento de epidemiología de campo en español acreditado en el mundo. O sea, hay uno en portugués, varios en inglés, porque los que se certificaron primero son obviamente el Reino Unido, el mismo Estados Unidos, pero nosotros en español somos únicos y por eso vienen aquí a entrenarse gente de todo Centroamérica o de Sudamérica. Digamos que eso siempre fortalece, pero hay algo que no dije que es muy importante, que es reciente, que es los brotes por las sucesivas importaciones de sarampión. Recordemos que estuvimos bajo amenaza, o sea, estuvimos con un fuego permanente con 53 importaciones de sarampión, hicimos todos los cercos epidemiológicos, impedimos la propagación, o sea, pudimos mantener la contención del sarampión y Colombia no perdió el estatus sanitario. Recuerden que lo perdió Brasil, lo perdió Venezuela, lo perdió el propio Estados Unidos, perdieron el estatus sanitario de país libre de sarampión, nosotros no lo perdimos a pesar de la vecindad. Y pudimos mantenerlo gracias a ese ejercicio, cosa que era muy buena por la enorme experiencia adquirida por los territorios, porque recordemos que la respuesta no es del INS, la respuesta es de los departamentos, que deben tener sus capacidades, son gobernadores que deben contratar su personal de respuesta, tener su laboratorio departamental operando, lo dice la ley, lo dice una ley orgánica de Colombia. Entonces, muchas de esas capacidades, lamentablemente, para COVID, con el cambio de gobierno que había sucedido el 1 de enero, pues desapareció la gente con el cambio de los gobernantes. Y eso es un tema crítico, porque en este momento hay lugares, realmente, en este momento, siendo 1 de agosto, que no han ni siquiera contratado y completado la gente mínima que necesitan para operar. Cuando vamos incluso a territorio nos encontramos todavía departamentos sin la cantidad de gente necesaria para hacer una respuesta. Eso complica aún más respuestas como la que se necesita en COVID, ¿no? Dando el salto, Marta, pues ya para entrar con el coronavirus y el COVID, pues un panorama general, ya vamos a llegar a 18 millones de infectados en el mundo. Hay unos 300,000 casos diarios en todo el mundo, que es el número también que hay en Colombia. Me mandaban unos datos ahora temprano, vamos duplicando los casos en el mundo ahora más o menos cada 40 días. Hace 40 días teníamos 9 millones de infectados en el mundo, lo que ha retrasado la duplicación de los casos pues, a nivel global.
¿cómo es esa experiencia que ustedes tienen, cómo se aplican esos primeros casos en marzo, cuando empezamos la pandemia? Bueno, primero, sobre el tema de los casos en el mundo, hay que tener muy presente algo que la gente pues desconoce o a algunos se les olvida. Los casos reportados de los diferentes países dependen absolutamente de la capacidad de ver que tienen esos países. Hagan de cuenta que existe, digamos, imagínense una torta completa de casos, que existe un pie con todos los casos, pero cada país tiene una posibilidad de ver diferente, ¿no? Por eso los casos que están reportados no son realmente los casos que existen. Con la mortalidad, con la cantidad de muertos, se puede hacia atrás estimar cuáles son los casos reales que explican esos fallecidos. Y por eso sabemos que hay más casos en el mundo y también sabemos realmente cuáles son los verdaderos casos que tienen cada uno de esos países. De eso podemos hablar más adelante, pero eso es una cosa que primero tenemos que saber. Nosotros somos un país con una muy buena capacidad de ver. O sea, somos en América Latina, junto con otros, junto con Chile, los que mejor capacidad de ver tenemos, los que más vemos del espectro de casos que tenemos. Dicho esto, en marzo, nosotros habíamos iniciado desde enero la vigilancia del comportamiento, porque parte de lo que hace el instituto es vigilar las alertas internacionales, ver cómo se comportan los riesgos o amenazas internacionales, porque una cosa es la amenaza y otra es la vulnerabilidad de uno, ¿no? Entonces, cómo se refuerza el país para poder tener esa respuesta adecuada. Entonces, cuando nosotros conocimos la exportación efectiva de casos desde Wuhan, en ese momento supimos que se iba a volver un evento de interés internacional, porque la exportación era efectiva. Y lo más crítico fue cuando conocimos casos reales en Alemania, y uno de los hitos, estoy rindiendo muchas semanas, cuando supimos que por la genotipificación de los casos de Brasil provenían de Alemania, porque quería decir que incluso Alemania, que tenía en un momento un lockdown total, ni con ese lockdown total había logrado hacer una contención total y había una exportación efectiva. Eso, en el ojo de un epidemiólogo, eso es un panorama súper crítico, es incontenible, es un tema incontenible, y ahí también se empezó a hablar. Eso fue por allá entonces, en febrero, ¿no? Empezamos a hablar, exacto, empezamos a decir, hay una gran cantidad de asintomáticos, porque cuando en general, prácticamente, no digo que todos, pero casi todos los eventos transmisibles tienen una porción de asintomáticos. Pero entre más grande sea la porción de asintomáticos, mucho más difícil es, por obvias razones, la contención. Entonces, nosotros hicimos los primeros modelos matemáticos cuando todavía no había llegado el COVID a Colombia, con los datos que todos los países hicieron. O sea, todos los países hicimos con los datos de Wuhan, todos los países hicimos con el crucero. De hecho, el crucero aportó mucha información porque el crucero fue como un experimento natural, ¿no? Con esa población ahí contenida y pudo mostrar, ya se sabe que no tanto, pero en ese momento era lo mejor que teníamos. Con eso de las mejores estimaciones, con eso el ministerio, ya hablamos y se habló con la presidencia y se mostró lo que era, y todo el mundo estaba muy preocupado, obviamente en el panorama del 100% de susceptibles, alto porcentaje de asintomáticos que es todavía desconocido, y un R sub 0 al parecer muy alto, que se creía entre 3 y 5. O sea, la probabilidad de que una persona transmita entre 3 y 5 personas. Eso era como lo que en ese momento se creía. Con eso se empezaron a ver, digamos, los riesgos que existían, y nosotros empezamos a hacer el monitoreo de lo que pasaba alrededor, y empezamos desesperados a tratar de adquirir la capacidad diagnóstica, porque aunque teníamos nuestro socio, que es, digamos, tenemos unos acuerdos de cooperación muy fuertes con CDC, nuestra alternativa era enviar las muestras a CDC, como estaba, recuerden, toda América, toda entera, tenían esa posibilidad. Nosotros, con nuestros amigos, digamos, y entendiendo que muchos de los grandes, por ejemplo, en este caso, virólogos que hay ahorita que trabajan en el propio CDC o que trabajan en OPS, en OMS, son hijos del INS, porque el instituto ha formado a muchísima gente que en el mundo está ubicada en diferentes lugares, son hijos del INS, y la mayoría de doctores o magísteres de Colombia han pasado por el Instituto Nacional de Salud. Con uno de ellos pudimos organizar, y por eso Colombia adquirió
fue el primer país en América Latina que tuvo la capacidad diagnóstica. ¿Y por qué tuvimos ese entrenamiento tan temprano? Por esos contactos con esas personas con las que yo pude hablar, pero adicionalmente porque esa persona que nos entrenó y que trajo además los controles desde el Instituto Charité de Berlín, pues conocía el laboratorio nuestro a la medida, porque él lo había montado, o sea, él había trabajado ahí, él conocía a cada una de esas personas, esas virólogas que recibieron el entrenamiento. Con eso adquirimos esa capacidad e inmediatamente, quiero ser clara, inmediatamente, yo creo que a los 4 o 5 días empezamos a ver cómo podíamos difundirla rápidamente. Por eso, cuando a veces dicen, no, es que tienen centralizado el diagnóstico, perdónenme, eso es lo más tonto que uno puede pensar, porque nadie quiere tener un centralizado diagnóstico que se requiere de manera masiva. Entonces, empezamos a hacer rápidamente el diagnóstico de quién tenía capacidad para hacerlo, con esos requisitos que exigía. Me acuerdo mucho que en una reunión que hubo en marzo, 14 de marzo, con alcaldes y gobernadores, no estoy segura de la fecha, alcaldes y gobernadores en la presidencia, en esa reunión yo les presenté el diagnóstico de los laboratorios departamentales, que era muy preocupante. Y también se eligieron los laboratorios departamentales, los 10 que tenían mayor desarrollo. Obviamente Bogotá, el más, ahí seguía Antioquia, el Valle del Cauca, los que tenían la posibilidad de montar su propio diagnóstico. Y el ministerio decidió darles un apoyo financiero y sacó 14.000 millones de pesos para apoyar esos laboratorios para que rápidamente montaran el diagnóstico. Sin embargo, seguimos en esa tarea permanente de crear capacidad, porque eso es lo que hace el INS. O sea, los laboratorios departamentales no son del INS, ni mucho menos la red privada, pero crea la capacidad, o sea, transfiere conocimiento y entrena a la gente para que puedan ir haciendo. Y en este caso hemos acompañado además a muchas cosas. ¿Qué le falta? Le falta el muro, le falta enchapar la pared, o sea, lo que sea para poder que adquiera la capacidad. Ese camino se resume en que hoy en día tenemos 110 laboratorios leyendo en 23 entidades territoriales. Sin embargo, hay 11 departamentos que aún no tienen sus laboratorios departamentales operando, ni tampoco tienen laboratorios adscritos. Eso en el tema de laboratorio. Mientras tanto, en vigilancia, pues, seguíamos haciendo el diagnóstico, llamamos así, de qué había quedado después del cambio de gobierno, muy preocupados. El ministerio es el responsable de hacer, digamos, ese monitoreo semanal de las capacidades básicas. Sin embargo, nosotros en nuestra correría por Colombia les decíamos que están débiles tales y tales lugares, y empezamos a hacer obviamente la asistencia directa. Todos los brotes, todavía lo hacemos, obviamente los conglomerados, todos nosotros acompañamos de manera directa, porque en nuestro centro de operaciones de emergencia, que es como la torre de control que el instituto tiene, pues vemos todo lo que está pasando en el país. Eso lo adquirimos para, una cosa importante de lo que me preguntabas, el COE del instituto se monta con SICA. O sea, y de hecho se montó en la antigua lavandería del INSS, en unas áreas que habían sido hace 30 años lavanderías. Ahí es el centro de operaciones de emergencia hoy en día, y ahí vemos todo lo que está pasando en Colombia, y sabemos por la vulnerabilidad de cada departamento cuándo ni siquiera tenemos que esperar a que ellos respondan, sino que vamos directamente a acompañarlos, porque sabemos que algunos son débiles, llamémoslo así. Eso es en resumen, Pascual, lo que era el mes de marzo. Sí, antes de que nos... Sí, dale. Yo recuerdo mucho el 31 de marzo, el ministerio define que va a implementar un sistema de seguimiento de los contactos ellos. O sea, él crea una cosa nueva que no existía, que es una cosa que se llama C-COVID. Es un sistema de seguimiento a los contactos de COVID. Y es un sistema de información con el cual también las entidades reportan las estancias, la ocupación de uso y una cantidad de información. Entonces, entendiendo ese nuevo sistema, el 31, y este dato lo recuerdo, el 31 de marzo, el instituto entrega 909 casos confirmados y 45.000 contactos estudiados. Digamos, eso es lo que entrega, esa posta para que el ministerio entonces con ese nuevo C-COVID siga haciendo ese estudio de contactos. Eso les da una idea de que estamos hablando más o menos de un caso con 45 contactos por caso. Eso sucedía el 31 de marzo. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco de las pruebas y de lo que significó crecer esa dificultad, de lo que significa el rezago del que se ha hablado en este momento en la entrega de pruebas. Pero yo creo que es importante, y la gente siempre tiene esa pregunta de las medidas que se tomaron al principio, si esas medidas fueron efectivas,
de qué tanto se parecen con las medidas que se tomaron con otros países en América Latina. Hemos hablado hace una semana hablamos con periodistas de Perú y de Chile sobre este tema, y hay algo que llama la atención, y es medidas similares en América Latina con resultados distintos. ¿Qué podría decir uno de esas medidas primeras en Colombia, independiente de lo técnico? Digamos ya las medidas a la gente de confinamiento y demás, el cierre de aeropuertos, que también ha sido uno de los temas de los que se ha hablado. Y yo creo que también sería interesante mirar en retrospectiva, con el espejo retrovisor, que es más fácil. En este momento, con mayores conocimientos, ¿qué habría hecho uno distinto en esos temas de confinamiento y demás? Sobre todo, Marta, qué pena interrumpo, porque además me imagino que en esos primeros días, yo recuerdo que nosotros hablábamos con unos intensivistas y algunos decían, no, el pico puede ser en agosto, y eso nos parecía una barbaridad en ese momento, era agosto. Sí, con ese panorama. Bueno, las medidas tomadas por otros países, sobre todo con los países que están hablando, son muy distintas a las que tomamos acá. O sea, parecen similares, no lo son. Yo recuerdo mucho el día que se toma la decisión, que el presidente toma la decisión de la cuarentena estricta, o sea, del confinamiento preventivo obligatorio. Algo que la gente no recuerda o no tiene muy claro por qué se toma por la velocidad de transmisión. Nosotros teníamos en ese momento un RT de 2,28. Eso significa, teníamos una velocidad enorme, nosotros teníamos una importación sucesiva. De hecho, la genotipificación nos ha permitido saber que tenemos más de 10 importaciones, o sea, importaciones de 10 países distintos, y eso lo dicen los genes de los virus que hemos tipificado. Ese 2,28 en ese momento, en marzo, significaba que a los 14 días Colombia iba a tener el disparo exponencial del crecimiento de la curva epidémica. ¿Recuerdan cómo es la curva? Yo la he mostrado en otras ocasiones, y ese disparo exponencial se iba a dar en 14 días de no tomarse en ese momento una decisión de hacer un truncamiento ya de la curva epidémica. El 2,28 era una realidad. De hecho, modelos actuales han mostrado que realmente la velocidad que traía era más o menos 2,5. Era a toda mecha, pues. Entonces, ¿qué había que hacer? Tomar una medida que permitiera en ese momento comprar tiempo. Y eso fue lo que Colombia hizo, y es lo que había que hacer. Y mirando retrospectivamente, Colombia tenía que haber hecho eso, porque era absolutamente imposible. Pensemos que era marzo, tener un disparo exponencial con el número de UCIs que había, con la capacidad de entrenamiento del propio personal de salud, que nunca había visto un caso de COVID en su vida, con un solo laboratorio leyendo en Colombia, o dos, había dos, máximo Antioquia, que acababa de arrancar, 3 laboratorios leyendo pruebas, con una importación sucesiva, porque el aeropuerto, digamos, seguía abierto, con una capacidad muy baja de hacer atención en zonas rurales dispersas, y estoy hablando de equipos extramurales y de todo lo domiciliario, con una poca preparación de las propias aseguradoras para trasladar su capacidad de atención a lo domiciliario. O sea, todo ese tipo de cosas no existían. Entonces, nosotros en ese momento, con un disparo exponencial lleno de casos que hubieran producido miles y miles y miles de enfermos, pues hubiéramos terminado en miles y miles de fallecidos. Por lo tanto, que las medidas de los otros países podría pensarse que fueron parecidas, pero fueron muy distintas. Porque Colombia entonces decide hacer esa contención en ese momento, sabiendo, yo me imagino que los países también lo pensaban así. Nunca los he oído, nunca he oído a sus gobiernos diciéndolo, pero me imagino que también. Pero yo digo, no, sabiendo que una medida absoluta, un lockdown total, pues ustedes tienen muy claro que los lockdowns aguantan dependiendo de la fortaleza económica de los países. O sea, hay países con más músculo para aguantar un lockdown total. O si yo tengo un régimen totalitario, pues claramente lo hago, así no aguanten, pues yo veré, digamos, asuntos internos. Pero no es el caso. También hay de esos, que ni siquiera sabemos lo que realmente pasa, no sabemos las noticias. Entonces,
Al hacer ese truncamiento se sabe que es insostenible. Hagan de cuenta que ustedes hacen un muro, imagínense que viene un mundo de agua, un tsunami. Pero todavía no tsunami, como una creciente enorme, y usted le pone un muro de contención, pero usted sabe que el muro no le va a aguantar, porque si usted no hace algo más, el muro se le termina reventando. Entonces, ahí Colombia rápidamente desde el principio empieza a pensar que hay una serie de excepciones que se vuelven un chiste. Yo he visto todos los chistes, pero esas excepciones no son excepciones locas. Las excepciones, lo que han pensado es dejar salir del muro, o sea, hacerle unos huecos al muro de modo que vaya saliendo gente, para que se dé la transmisión. Porque todos sabemos, entonces mucha gente dice, la segunda ola. Es muy posible que Colombia no tenga una segunda ola, como un país que tiene una fuerza financiera muy grande y pone un muro y lo tiene todo el tiempo, sabe que cuando lo quite, obviamente se le dispara y tienen la famosa segunda ola. Pero nosotros no tenemos ni la fuerza financiera para hacer ese tipo de manejo, no tenemos ni tampoco la expectativa de pensar, es que voy a tener el muro aguantado así pase lo que pase por dentro y no me importa, eso es imposible acá. Y sobre todo, pensando como ellos piensan, no me va a pasar la segunda ola porque va a llegar la vacuna. Y como llega la vacuna, yo mitigo, o sea, yo calmo o impido que haya transmisión haciendo la inmunización artificial, llamémoslo así, con la vacuna. Pero la buena noticia es que esos huecos y esa falta de cuarentena total nos puede librar de una segunda ola, ¿no? Claro. Y también de una necesidad desesperante de tener la vacuna. No porque no la tengamos, también claramente estamos ahí, como todos los países, haciendo la fila para la vacuna. Pero esos huecos, y entre más huecos, y yo tengo hasta unas gráficas muy interesantes cuando se abren más huecos, y claramente los que siguen todos los patrones de movimiento en redes ven cómo la población va aumentando. Sin embargo, no quiere decir que no haya población todavía guardada, claro que la hay. Porque lo que se busca es regular la velocidad, quiero ser clara. Entonces, no es la cantidad de gente, de hecho, digamos, los modelos son muy difíciles de calibrar por la cantidad de personas. Por ejemplo, ¿cuántas personas salen si usted abre el sector tal? No hay información para eso. Pero lo que usted sí ve es el RT. Entonces, usted ve la velocidad de transmisión, y ese es como su tacómetro, la velocidad de transmisión. Y con ese, más de los días de duplicidad y la proporción de positividad que la va viendo semana a semana, ciudad por ciudad, y en los grupos etarios, porque los diferentes grupos etarios, nosotros supimos cuando ya había mucha población afuera, porque la positividad pasó de concentrarse de la franja media de la población de 18 a 59 años, o sea, la población trabajadora, que se iba contagiando, cuando ya empiezan a haber contagios en las poblaciones mayores de 70 años. Quiere decir que ya hay suficientes vasos comunicantes que en las casas se produce el contagio. Pero esa meta de mantener un RT por debajo de 1,2, Colombia la ha ido logrando en promedio. Pero cuando uno lo ve por lugares diferenciales, como se debe ver, pues ve y se preocupa, como Antioquia, que tiene 1,26 hoy, y estamos muy preocupados. Con una duplicación de 7 días. Es muy preocupante, y una positividad de 52% menor de 60. Entonces dice, pilas, hay que tener medidas ya, y por eso se pasan de las medidas masivas del muro gigante a las medidas de precisión que disminuyan la velocidad en cada una de las ciudades, acompañándolos. Marta, esa cifra, digamos, la más despacio, que creo que le interesa a mucha gente acá, y expliquemos un poco. Una positividad en Antioquia de 52% en menores de 60. Sí, tienen ya esos grupos con positividad de 52%. Me decía el alcalde de Medellín en esos días que estamos en una reunión, que ellos encontraron de manera aleatoria, o sea, en población aleatoria, 10% de positividad. Hay algo importante. Los tamizajes aleatorios. Sí, los tamizajes aleatorios se sabe que no disminuyen solo el 2% del contagio, digamos, no son una medida, no son una estrategia importante. De hecho, deben ser alrededor de las poblaciones objetivo, es que uno hace los verdaderos tamizajes. Sin embargo, como lo hizo Medellín, tiene una razón de ser. O sea, ellos querían saber en general, en población neutra, llamémoslo así, cómo se comportaba la transmisión.
pero un 10% en esa población aleatoria significaba un 34, 40% alrededor de los casos. Y cuando ya les aumenta como a 50% en algunos subgrupos, claramente se ve que tiene una transmisión activa comunitaria generalizada muy clara. O sea, están subiendo muy rápido hacia ese pico y la medida a tomar ahora es tomar medidas que desaceleren la subida. Al desacelerar la subida, es como si en lugar de ser una línea, un rodadero fuera una escalerita. Entonces se demora cada vez, un poco más en cada peldaño. Un poco más en cada peldaño. Y de esa manera va subiendo de manera más lenta y los servicios de salud pueden absorber de manera efectiva los pacientes que les lleguen y tienen mayor probabilidad, obviamente, de sobrevivir, o sea, de tener menor letalidad. Marta, antes de entrar a los casos regionales, en eso que decís de medidas diferentes en América Latina, pero bueno, más o menos todos los países han hecho y en similares el mundo a lo largo del tiempo, pero lo que sí podemos ver hoy es que Colombia, junto con Brasil, está arriba en el contagio, o sea, estamos en 19 casos por 100.000 habitantes, solo nos supera Brasil con 21 casos por 100.000 habitantes, o sea que en esa diferencia, pues Colombia ahora se habla de un foco del contagio acá. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Tiene la misma falacia epidemiológica que pues, nos pasaba en Zika. Nosotros, perdón, yo miro si soy capaz de abrir una tabla acá. Bueno, los datos te los digo del último reporte, pues de... No, pero no me lo digas tranquilo que yo los tengo. Yo no quiero ver eso, sino una cosa muy interesante. Necesito darte un dato. Espérenme un segundo. O dónde está la falacia de la interpretación, ¿no? Ya se los, pero prefiero decírselos como con datos. Sí, exacto. Creo que no me pueden ver, pero bueno, yo voy a, pero me oyen, ¿cierto? Para poderles mostrar eso. Sí. Bueno, yo tengo acá los datos de los países, que los países reportan a OMS. Tengo aquí una foto del 22 de julio. Entonces, el 22 de julio, Estados Unidos tenía 3.800, voy a redondear pues las cifras, 3.800 casos notificados, Brasil 2.100 casos notificados, México 350.000 casos notificados, Chile 334.000, el Reino Unido 295.000, España 266.000, Italia 244.000, Colombia 204.000, Alemania 202.000, Francia 166.000, Canadá 111.000, China 86.000 y Ecuador 76.000. Ahí hay un revuelto de países, pero que son como icónicos para la comparación, ¿no? Entonces, uno ahí ve eso como dice, no, pero es que Brasil tiene muchísimos parecidos a Colombia, bueno, el número de casos, sin embargo, porque coge los casos que son notificados por millón de habitantes. Pero si uno mira las muertes, entonces, por ejemplo, Estados Unidos, en la misma fecha, en la misma fuente, OMS, aquí los tengo. Entonces, Estados Unidos tiene 140.000 muertes, o el Reino Unido 45.000, o Francia 30.000, o Colombia en ese día 6.929. Estamos hablando del 22 de julio. 22 de julio, sí. Ajá, entonces, sí, pero lo podíamos hacer ayer, lo que pasa es que tengo acá ya los cuadros. Está bien, dale. Entonces, entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿cuántos casos realmente tenían los países para tener esa mortalidad? O sea, ¿cuántos casos tenía Estados Unidos para tener 140.000 muertos? O sea, no tenía 3.800.000 como está notificado. O no tenía Brasil 2.100.000 para tener 80.000 fallecidos. O el mismo Colombia no tenía 204.000 para tener 6.900 fallecidos. Entonces uno, por la letalidad, uno puede estimar esto. Uno dice, bueno, supongamos que la letalidad es 0,5%, o sea que el IFR finalmente cuando se termine el cálculo es 0,5%. O lo podemos calcular que la letalidad sea el 1%. Yo la he calculado con todos, o el 2%, o el 3%. Llega un momento en que es absurda porque ya el cálculo se le pasa el 100%, pero bueno. Entonces, voy a hacer ese ejercicio. Supongamos que la letalidad
es del 0,5%. Si la letalidad es del 0,5%, entonces realmente Estados Unidos, el 22 de julio, tenía 28 millones de casos. O México, el 22 no tenía 349.000 casos, sino 7.897.000 casos. O Brasil no tenía 2 millones de casos para explicar 80.000 fallecidos, sino 16 millones de casos. Es decir, uno por los fallecidos puede sacar realmente el número de casos que está por debajo. Y uno hace ese ejercicio. O sea que mejor dicho, Marta, hay una cosa clara, y es que mirar el número de casos confirmados no nos dice demasiado, sino el número de fallecidos es como el indicador, el único indicador que nos da cierta claridad para hacer comparaciones. Comparaciones. Y les quiero contar que yo tuve una reunión el martes. El martes hablamos con OMS, OPS, precisamente por esa inquietud, por una solicitud del ministro. Y hablando con ellos y con estando OPS Colombia presente, ellos me dijeron eso, me dicen, es que ustedes no pueden usar esas tablas para hacer comparaciones, me dijo ella. Entonces yo le dije, pues le quiero contar que todo el mundo las usa para hacer comparaciones. O sea, eso es una cosa natural, y más la prensa y más todos los medios, y si no es así, pues pongan un letrero rojo bien grande de 2x2 que diga que esta tabla que a continuación verán no la use para hacer comparaciones. Pero eso es lo que nos está pasando todo el tiempo. ¿O no? Eso es una cosa tenaz. Es inevitable. Sí, yo lo sé, pero entonces eso se los cuento, y yo sé que me está oyendo mucha gente, pero es real, es verdad, digamos, muchos testigos yo no en esa reunión, y esa fue la conclusión, que esas tablas no son para hacer comparaciones. Pero en fin, como hay que hacer comparaciones, pues hagámoslas correctamente, ¿cierto? Con los indicadores que son. O sea que en esa lógica que nos estás explicando, Colombia, ¿cómo está? Ajá, entonces, si uno, pero yo no a mi ejercicio le hice cosas aún más extremas. Yo le medí todas las letalidades, pero y Colombia tiene aquí la tengo, casos por millón. Colombia tiene 27.511 casos por millón. O sea, ojalá pudieran ver esta tabla. Entonces, o sea, el Reino Unido tiene 133.000 por millón, España 121.000 por millón. Puedes compartir pantalla. Hacemos el intento. Abajo te aparece un share screen. Ya voy a buscar. En un cuadrito de comandos que debes tener. Sí, ya lo vi. En la parte inferior. Miremos a ver si somos capaces de aprovechar esta clase de domingo. Sí, no, pero no me sale la misma, espérate. Bueno, me dice que... O por cambiar la pantalla también. Pero... Sí, share screen. No, dice, solamente sabes cuál tiene para sacar dos monitores. Vale. Bueno, les voy a seguir explicando así. Entonces, para que se hagan una idea, rápidamente, España queda con sus casos verdaderos con voy a redondear, ¿no? 120.000 por millón, Italia 116.000 por millón, Francia 92.000 por millón, Chile 90.000 por millón, Estados Unidos 84.000 por millón, Brasil 75.000 por millón, México 61.000 por millón, Ecuador 60.000 por millón, Canadá 46.000 por millón, Colombia 27.500 por millón, Alemania 21.000 por millón y China 645 por millón. Entonces, al ejercicio le hago algo más extremo, porque entonces, digamos, pues, supongamos que lo hablé con un amigo que ustedes lo ven mucho en redes, y bueno, ¿y qué tal que la gente diga, no, es porque no tienen los fallecidos? Porque recuerden que aquí en Colombia hay ya varias etapas, como digo yo siempre. Primero están ocultando los fallecidos, luego están exagerando los fallecidos, luego la tercera es están produciendo los fallecidos, luego la cuarta es no le creemos a los fallecidos. Entonces, en no le creemos a los fallecidos, pues entonces metámosle todos los fallecidos del exceso de mortalidad de Colombia. Entonces, le pido al ministerio que me muestre la muerte por todas las causas ocurridas y le pongo todos esos pacientes como si fueran COVID. O sea, obviamente eso no lo son, pero le hago el ejercicio más extremo. Todo el exceso de fallecidos como si fueran COVID. Se los pongo, y le pongo, y lo pongo que el 22 de julio tenía 12.300 fallecidos. Y vuelvo y hago el ejercicio. Y se me sube un puesto. Me queda con, o sea, que tendremos 2.445 probables casos, y tendríamos 48.554 casos por millón, que estaría por encima de Canadá, Alemania y China y por debajo de todos los demás.
Marta, sin hacer, digamos, ese ejercicio directo de poner todo el exceso de fallecidos como fallecidos COVID, sino pensando cuántos serían en realidad, cuántos podrían ser, un 50%, más o menos cuánto podría ser, en cuánto nos va a tocar ajustar esa lista de fallecidos o esa cifra de fallecidos que en este momento pasa de los 10.000, 10.300 más o menos, en cuánto nos va a tocar ajustarla y si ya la estamos ajustando día a día. Porque hablábamos con los que hablábamos de Perú y Chile, nos decían, se han dado 2 ajustes, se hacen en su momento, se da el ajuste, crece la cifra. Me decías que aquí se dan día a día, que ese ajuste se hace permanentemente. Sí, yo no sé en cuánto se va a ajustar porque algo que tiene que quedar claro es que no es el Instituto Nacional de Salud quien gestiona fallecidos, ¿no? Es el Ministerio de Salud el que hace parte de la Comisión Nacional de Estadística y Capitales, que está conformada, por lo tanto la gente no tiene claro, por el DANE, la Registraduría, el Ministerio y Medicina Legal. O sea, ahí están esas entidades y nosotros como entidad adscrita al Ministerio, pues, digamos, estamos pegados al Ministerio. El Ministerio hace ese ejercicio y tiene, de hecho, un área de demografía que se dedica a eso. Entonces, lo que sí yo veo es que hay un ejercicio muy juicioso de revisión diaria del RUAFND, o sea, el registro donde se meten los certificados de defunción. Pero hay algo que es muy importante, y siquiera aprovechamos y tocamos este tema porque la gente es aterrada, que ¿cómo así que el fallecido de ayer no lo sé hoy? Eso nunca, jamás en la vida. O sea, los que son médicos lo saben. O sea, eso no estamos hablando de COVID. O sea, nunca, jamás. O sea, esa es la dinámica normal de los fallecidos. Porque el fallecido siempre necesita tener una claridad en la causa de muerte. Eso es así de claro. Por eso el certificado de nacido vivo es inmediato. Porque nace el bebé y ya es clarísimo el asunto. Pero cuando fallece, se necesita saber de qué fallece. Y nace el bebé y no hay otra causa. No hay causa, hay una sola causa, que es nacer. Sí, ya. Es verdad que son los dos hechos vitales, pero morir tiene que tener una claridad. Y resulta que la mayoría de certificados de defunción, la gran mayoría los da el médico tratante con su juicio médico. Pero el médico tratante, incluso piensen en esto, el médico tratante está viendo a este paciente y el médico tratante vuelve a estar de turno, por ejemplo, el viernes. Entonces, el médico tratante, cuando vuelva, él llena sus certificados de defunción. Muchas veces no se lo llena ni siquiera a otro médico porque él no lo ha visto. Entonces, también administrativamente ellos tienen unos tiempos. La mayoría lo llena el médico tratante da fe, porque además es su propio pellejo, llamémoslo así. Él firma y ese certificado es un documento legal. Pero hay un grupo de certificados que él no puede esclarecer solito. O sea, necesita otras cosas, necesita otras pruebas de patología, otras consultas, otro tipo de análisis. De hecho, hay hasta una junta nacional que aclara algunos de los certificados de defunción. Eso toma unos tiempos. Por eso una base de datos de fallecidos normalmente se demora 3 meses en estar más o menos completa y más o menos 6 meses en cerrar. Y por eso el DANE, ustedes ven que saca un año después las bases de datos de fallecidos. Eso es una dinámica natural. Pero entonces, ¿qué hace el ministerio? Mira todos los días el RUAFND y mira y sacan, ellos tienen unos filtros y sacan diagnósticos posibles. No dice COVID necesariamente, sino todo lo que es posible. Y uno por uno van viendo. Y también ven con COVID y también descartan, porque también pasa mucho en las epidemias que hay una hipersensibilidad al evento. Entonces hay una cantidad de personas que terminan con el diagnóstico que no lo son. También toca corregirlas. Todo ese ejercicio de corrección Colombia lo hace de manera muy seria. Entonces yo no sé, espero no tener que tragarme las palabras, pero no creo que haya unos enviones de actualización. Creo que ese ejercicio que están haciendo en el que se va confirmando y los van metiendo, es lo que nosotros estamos viviendo. Por eso es que yo veo que las diferencias, digamos, entre los que están ahí en estudio y los que se han ido metiendo no son enormes. Eso es lo que nosotros podemos ver desde el ejercicio que hace el ministerio. Y esa es la razón natural, por lo cual nosotros siempre publicamos fecha de muerte en la página desde el día 1. Pero entonces mucha gente no mira la página o supone que lo que se publica cada día son de ese día. Entonces sacamos, como vieron hace como 2 o 3 días, una cosa más pedagógica. La gente me ponía, es que lo estaban notificando mal. No, señores, no lo estábamos notificando mal, lo estamos notificando bien.
pero como no se está viendo en la página o como no tiene el conocimiento de la dinámica de las bases de muerte, pues aún se hace algo con un fin más pedagógico para insistir en la dinámica de la mortalidad. Bueno, Marta, me estoy poniendo nervioso porque llevamos 45 minutos y creo que el tema de regiones es un tema que le interesa mucho a la gente. Me gustaría que nos centráramos, no sé si los 15 minutos, pero intentáramos centrarnos un poco en regiones y en cosas que han pasado. Y me gustaría que empezáramos por Leticia que tuvo ese gran pico y que lleva, no sé si me equivoco, pero creo que lleva 2 semanas sin muerte y ha tenido semanas de 2, 3 casos no más. Y de qué pasó allá, y si se puede hablar de una especie de inmunidad de rebaño en Leticia. Me contabas que van a hacer unas pruebas de seroprevalencia, no sé si ya se empezaron a hacer. El estudio. ¿Nos contés un poco qué pasó? Bueno, todas las regiones, todos los departamentos tienen diferentes velocidades y están dadas por dinámicas poblacionales propias, ¿no? La Leticia, claramente la dinámica poblacional conocida es Brasil. O sea, Leticia tuvo unos tiempos de Brasil, una múltiple importación de casos. De hecho, el primer caso en Leticia es un caso brasilero, un taxista de Brasil. Y llevaba los tiempos de Brasil. Leticia tuvo la epidemia, hizo el pico, claramente conocido. Nuestras curvas sale perfecto cuando hace el pico. Se hicieron en Leticia hicimos además el muestreo más grande que se haya hecho en municipio alguno por millón de habitantes. Además lo hizo de manera directa el instituto. Y ahorita que hablemos, si quieren, 5 minutos de pruebas, creo que veo que la gente no lo tiene como tan claro. Entonces Leticia muestra muy claramente cómo se da toda la distribución, cómo en la cárcel, y hace el pico y pasa el pico. Las medidas que tuvieron no fueron tan efectivas. La dinámica poblacional de contención fue muy difícil, sin embargo sirvieron. Es increíble, se ve perfectamente en el RT como cuando se empiezan a tomar las medidas de cierres focalizados en Leticia, a pesar de la poca adherencia, digamos, de la población a las medidas, la que sí se adhiere disminuye el RT y baja la velocidad. Hacen el pico, empieza a disminuir, ya pasó para ellos, por eso es el primer lugar donde vamos a iniciar el estudio nacional de seroprevalencia de Colombia, y tienen ya claramente pasada completamente la curva, ya en la parte plana, y sabiendo pues que el evento será un evento endémico, pero ellos ya la epidemia la pasaron. Esa es Leticia. También está ya de salida Buenaventura, por ejemplo, es otra que nos muestra ese mismo comportamiento. Marta, y esa pueden tener rebrotes. Dale, ¿Qué? Que si pueden tener rebrotes. Claro, porque tienen, ellos pueden, pero no una epidemia, o sea, no un pico epidémico. Ellos pueden tener casos, focos, pero no pueden porque la población en general de susceptibles la acotaron. Pero por eso va a ser muy interesante entender realmente cuál fue la tasa de ataque. La tasa de ataque que nos va a dar ese famoso número que en los modelos iniciales era 70% y que algunos conglomerados nos han mostrado 40%. Entonces, en algún lugar entre 40% y 70% está ese número mínimo de población que necesitamos encontrar. Son hipótesis de trabajo que esperemos sea la más baja, ¿no? Ahorita salió recientemente un estudio de seroprevalencia de Perú, recientemente, y muestra como unas tasas de ataque de 60, que es un poco más alto de lo que nosotros creemos pero realmente Leticia será el sitio perfecto para hacer esa medición. ¿Esa tasa de ataque que decís es qué exactamente? Es qué porcentaje de la población, o sea, del 100% de la población, que tantos terminan siendo contagiados, llamémoslo así, y produce la estabilidad, llamemos, de la población. Eso queremos ver si es realmente ese 70 o 40. Hay una pregunta ahí, y es lo que pasó en Madrid hace poco, que en Madrid creían que cerca del 20 o 30% de la gente se había contagiado, y hicieron el estudio y les dio que apenas el 10, el 11%, tampoco, 5. Pero es por un tema muy particular, dime. No, y eso mostraba de alguna manera, porque después bajó, no sé, que había unas protecciones distintas y que se podría lograr esa inmunidad de rebaño de una manera distinta, porque habría unas inmunidades asociadas a otros coronavirus, incluso a algunas vacunas que no harían tan exigente, o que no habrían la necesidad de que fuera un número de contagio muy alto para lograr esa inmunidad. Eso es una de las hipótesis, y sería muy bueno porque nosotros tenemos otros coronavirus.
Eso sería muy bueno, y por eso nosotros, nuestra hipótesis es entre el 40 y el 70, digamos que en algún lugar ahí eso es lo que creemos. Sin embargo, en el estudio de seroprevalencia, no puntualmente el de Madrid, sino el que se hizo en general, que le dio tan bajito, de 5%, realmente la prueba utilizada, pero no es por culpa de ellos, es lo que se usaba, es la misma prueba de anticuerpos que usó Perú para diagnóstico, que con ese riesgo tan grande, y sabemos que su desempeño no era muy bueno. De hecho, no servía para pacientes que habían sido asintomáticos. Entonces, tienen un lado ciego muy grande. Por eso se necesita una prueba más eficiente. Por eso nosotros, antes de hacer el estudio de seroprevalencia, estamos terminando de hacer el ELISA in-house, el ELISA colombiano in-house. Argentina salió con una gran noticia que tenían un ELISA argentino. Nosotros tenemos un ELISA colombiano, sin tanta publicidad. Está a punto de salir y es con ese que haremos la estudio de seroprevalencia en Colombia. Hablo de Cartagena entonces, ese pequeño milagro que preocupaba tanto y que ahora, ¿qué pasó? Sí. ¿Qué se hizo bien en Cartagena? Cartagena, sí. Cartagena es realmente, Cartagena muestra perfecto la curva cuando va subiendo, las intervenciones que se hacen, los cierres de Cartagena, y luego cuando se pasa del cierre grande a los cierres de precisión en los 7 barrios, cómo cae el RT, y en la curva es bien interesante cómo ese pico que iba a hacer no lo hace lo que estamos hablando ahorita, como si en cada gradita se detuviera más tiempo y hace una meseta, o sea, achata la punta más tiempo y empieza ya, cae el RT y empieza a descender. O sea, todo por ese efecto clarísimo de la intervención de los cierres concretos, con una cosa muy importante que hay que reconocer, y es la ayuda de partes de la sociedad, como por ejemplo las iglesias. Hicieron un trabajo muy grande y hay que reconocerlo en Cartagena, de caminar los barrios y decirle a la gente, venga, deje de oír esos audios, esas cosas que nos están enloqueciendo. Hay que seguir las indicaciones, hay que aislarse, hay que hacer la tarea. Y los barrios que se aislaron porque simplemente el aislamiento en casa era imposible, porque de hecho había gente que no tenía casa. Entonces claro, se optó por el aislamiento zonal y eso permitió realmente disminuir el RT. No está Cartagena ya al otro lado, digamos, pero ya hizo esa meseta y ya va en descenso. Antes de Barranquilla. A la prueba. Vale. No, pregunta Alfonso para que después pasemos a Barranquilla, dale. Y me iba a venir para Antioquia aquí un poco pensando que nos quedáramos... Hablemos de Barranquilla, que yo creo que está un poco adelante que nosotros. Si uno mira Medellín, no sé si me equivoco, Marta, Barranquilla podría estar 2-3 semanas adelante de nosotros y nos puede servir para mirar hacia dónde vamos, para mirar en Medellín, no sé si en Bogotá también hacia dónde vamos. ¿En qué está Barranquilla sí, en este Bogotá momento? Distinto, ¿no? Parece... Bogotá muy... Sí, Bogotá muy distinto, pero Barranquilla se parece, mejor dicho, Medellín podría parecerse a Barranquilla en la subida. Entonces, Barranquilla llega aceleradamente hacia el pico, pero tiene medidas en ese momento y Barranquilla logra estabilizar, digamos, en el pico, y por eso hace una pequeña meseta, no tan grande como la de Cartagena con una intervención tan grande, pero esos cierres unidos a los de Soledad hace que tenga, digamos, disminuya la velocidad. Eso lo estabiliza en lo que tiene ahora, que es bajando, o sea, terminando de hacer pico, pero tiene un momento de oro Barranquilla. Un pico más pronunciado y una meseta más corta, ¿no? Más pequeña, exactamente, y ya terminando apenas de hacer pico, en este momento terminando, no ha bajado, y tiene una oportunidad de oro en este momento, como tiene esas medidas todavía, y va a empezar a bajar, ese RT, digamos, que hace que muestra que la transmisión es más lenta, es una oportunidad de oro para meter todo el rastreo posible, porque el rastreo y el aislamiento de los contactos en este momento en que es más lento, le permiten terminar de cerrar sin tener otros pequeños brotes. ¿Por qué lo digo? Porque ellos en número de personas todavía tienen, y sobre todo por el área metropolitana, todavía tienen ciertos bolsillos, digamos, poblacionales donde podrían tener unos nuevos picos. Entonces ellos tienen que hacer una tarea muy juiciosa a hora de bajada, teniendo muy claro el aislamiento, con esas medidas que están claras, de aislar al grupo familiar entero, de estudiar los contactos, si hay otro contacto en otra casa, aislar ese grupo familiar entero para disminuir mucho más el camino de bajada y asegurar que no haya nuevas transmisiones. Eso es lo que tiene que hacer Barranquilla en este momento, pues que lo hemos hablado con la ciudad.
Medellín, que sí se parece y ha crecido de una manera muy, muy rápida, como creció Barranquilla en su momento. Ahora. Hace poco hablábamos con la secretaria de Salud de Antioquia y nos dio un dato que nos dejó asustados, y es que ese pico podría demorarse acá entre 4 y 8 semanas, que nos pareció demasiado. No sé cómo lo ves vos y si de verdad puede parecerse a Barranquilla y descolgarse, bajar más rápidamente. La subida, como les digo, la velocidad que en este momento tiene, lo ideal es poder disminuir la velocidad de subida. O sea, un RT de 1,26 es demasiado alto y la velocidad de subida sería lo mejor para convertirse más en una curva más parecida a la de Bogotá, que empiece a tener una meseta más rápida y se mantenga más chata durante más tiempo, más que tener ese pico. Si es baja, digamos más baja, pues puede durar, como lo dice la doctora Lina, ancha, pero a una tasa de producción que sea tolerable por los servicios de salud, por la gente y de manera lenta. Eso es muy manejable para una ciudad y un departamento como Antioquia, tan ordenado como Antioquia. Lo que no deben permitir, y es muy importante, hemos insistido, es mantener esa velocidad y subir y llegar a un pico enorme que les produzca gran cantidad de casos y gran cantidad de fallecidos. Eso no se puede permitir, porque Colombia tiene un RT en general de 1,18 y Medellín de 1,26. O sea, está por encima incluso de la velocidad del resto de Colombia. ¿Qué te parece la estrategia acá, que es distinta a la de Bogotá, de los cierres por localidades? Y aquí se ha elegido ese cierre, digamos, en el tiempo, 4 días de salida de trabajo y 3 días de cierre estricto los fines de semana. ¿Qué te parece esa estrategia? La estrategia local, y es muy importante entender que es el camino correcto. Es decir, solamente cada ciudad, realmente cada ciudad, en este caso lo hacen casi para el área metropolitana, pero cada ciudad entiende la dinámica propia de su población y entiende qué cosas son las que le disparan la velocidad del RT. Entonces, por eso esas medidas no son exportables. Y hay que estarlas midiendo de manera permanente. Por ejemplo, hoy que estamos sacando los RT de la ciudad, vamos a ver el efecto de las 2 semanas pasadas, no de la pasada, sino de la antepasada de Medellín. Y ahí hay que irlo calibrando. De hecho, ahora estamos incursionando en un modelo distinto, que es un modelo local, que tiene incluso medidas. Se puede calibrar el número de rastreadores, el tiempo de entrega de resultados, y las medidas de cuarentena se pueden calibrar y se ve el efecto pequeñito en la curva, el efecto más inmediato en la curva. Eso es lo que toca hacer y tiene que ser locales. Medidas generalizadas, cuarentenas generalizadas no sirven por un lado, porque económicamente son inviables, 2, porque la gente no las va a acatar, simplemente por agotamiento la gente no las va a cumplir, claro. Y tercero, porque definitivamente a veces no le pegan al foco, precisamente el disparador que aumenta la velocidad de contagio, cuando sí lo hace la ciudad que conoce cuál es su dinámica, la que le está produciendo eso. Por ese motivo es que algunos gobernantes quieren o solicitan al gobierno nacional lo de ley seca, porque saben que eso es un disparador para ellos, por ejemplo. El tema de tecnología, que aquí fue polémico en su momento y fue protagonista, ya pasó como a mejor vida. ¿Qué tan importante crees ha sido como ayuda el tema de tecnología, las aplicaciones y demás en Colombia y en otros países? Yo vi que en Australia pensaron en un principio que era muy clave y después terminó siendo subsidiario. ¿Qué papel ha tenido? Yo creo que en todos los países ha pasado algo similar y definitivamente lo que muestra es que el estudio de contactos hecho por humanos, o sea, es el que arroja realmente los contactos más cercanos y más claves para el aislamiento, pero es indiscutible la capacidad que la tecnología tiene para hacer búsquedas ampliadas, por ejemplo, en conglomerados. Entonces, pensar que eso reemplaza el ejercicio del epidemiólogo de campo, del estudio de contactos y del aislamiento, y sobre todo del autogobierno, o sea, del autoaislamiento, de la corresponsabilidad, definitivamente no. Eso no sirve para eso, sirve para otras cosas, y la tecnología da una información muy valiosa para la epidemiología de los conglomerados, del comportamiento, de la distribución de los casos. En Cartagena, por ejemplo, impresionante como vemos cómo empieza en Boca Grande, luego a la ciudad antigua y luego cómo se distribuye hacia los barrios, hacia unos barrios en el sur de la ciudad, y cómo en esas zonas bien puntuales se ubican los sitios específicos que cerramos y que hicieron que la transmisión se fuera
disminuyendo. Esa información la da, por ejemplo, también esa tecnología, pero tiene otros fines, distinta a lo del uso del ciudadano común, digamos. Sí. Bueno, antes de que terminemos, Alfonso, con el rezago y pruebas, que yo creo que es clave, y Marta nos regala 10 minuticos, yo sí quisiera hablar de Bogotá también un segundo, y de por qué decís que Bogotá tiene esa particularidad y especial cuando hablábamos un poco de Barranquilla y Medellín. ¿Cómo está Bogotá, que sabemos tiene un poco más de una tercera parte de los casos y un poco más de una tercera parte de los fallecidos, si no me equivoco también? Bogotá tiene realmente varias ciudades dentro de una ciudad, entonces tiene unas dinámicas particulares. Cuando uno mira las localidades de manera separada, de verdad son algunas parecidas a Barranquilla, otra es parecida incluso como al eje cafetero que va más atrás, o sea, tiene diferentes velocidades, es una cosa bien notoria, y por eso las medidas son complejas. Por eso esas medidas que toma de cerrar el lugar de salida y el lugar de llegada, haciendo un estudio de movilidad muy complejo, pues tienen una lógica en el mundo de Bogotá que no lo tendrían en otras ciudades. Y por eso Bogotá en general tiene lo que estamos viendo, aunque en promedio tiene un pico que vamos a ver en la última semana de agosto, en promedio tiene realmente comportamientos epidemiológicos distintos. Y por eso las medidas, con todo y las críticas y todo, tienen una razón de ser soportada en esa dinámica particular de Bogotá. Estamos viendo, y eso nos llena un poco de esperanza, estamos viendo una disminución del RT de Bogotá, y si se hace por localidades también. Eso es una buena noticia, entendiendo que cualquier número en Bogotá tiene unos enormes efectos por el tamaño de Bogotá. Hubo críticas y burlas a Claudia López porque dijo que los contagios se dan ahora en las casas, que quédate en casa, pero ahora los contagios se dan en las casas. Lo dice porque la dinámica poblacional muestra que la proporción de positividad también está presente en poblaciones mayores de 70 años, es muy alta. Entonces, lo que quiere decir es que la dinámica entre el que entra y el que sale es suficiente, y que no hay unas medidas de barrera, digamos, al ingreso de la vivienda. Sin embargo, hay que entender que si yo tengo, supongamos que el evento, en ese caso el COVID, pero cualquier agente, digamos, yo tengo una posibilidad de contagiar a 3 personas, eso es hipotético. Pero si yo no estoy con 3 personas, sino que yo estoy con una persona o ninguna persona, pues aunque yo tenga esa potencialidad, pues no la voy a ejercer. Entonces, entre más personas realmente se queden en la casa, entre más personas hagan el autoaislamiento cuando son caso, o eviten, si no son caso, también salir a lo que no es necesario, pues obviamente las probabilidades, la tasa de contacto entre personas de verdad se disminuye. Eso de verdad sucede. Entonces, y esto no ha terminado, todavía nos falta, como país no ha terminado, y tenemos que seguir manteniendo esas medidas. Entonces, las medidas de autogobierno y de cuidado personal no son un juego, son muy importantes. Y si cada uno suma, pues hacemos una verdadera diferencia que se ve en el RT. Marta, en eso que nos permite conectar también con lo de las pruebas, yo también les quiero contar que hemos tenido más o menos entre 170, 180 personas conectadas, están haciendo comentarios, muchas de las preguntas se han ido contestando, pero hay preguntas de Sucre, de Cali, y entiendo pues que las personas quieren saber las particularidades de cada una de sus regiones. Claro, pero en esto que hablas, Marta, en esa capacidad de las pruebas, estamos también llegando en un momento en que yo no sé si las personas lo entienden bien, y es que no a todas las personas se les puede hacer pruebas, o sea, aunque sean positivas, ¿no? Eso de cuando uno tiene los síntomas en una pandemia, hay que pensar que tiene. Hay que dar por hecho. Hay que dar por hecho. Yo no sé si las personas entienden, hay muchas quejas pues de personas que han tenido síntomas y que no les hacen la prueba, la EPS no llega, en fin. Pero también creo que la gente tiene que entender que no a todo el mundo le van a hacer la prueba. ¿Cómo transmitir eso? Es muy difícil que la gente no se sienta angustiada y quiera saber si es positiva o no. Pues hay bastante tema que hablar de pruebas, pero voy a aprovechar esta ventana que ustedes me dan para hablar de eso. Colombia
tiene la mayor capacidad de América para hacer pruebas. O sea, esto es un motivo de orgullo real para nosotros. Ningún país está haciendo en América, y estoy hablando de pruebas moleculares, ¿no? 36.000 pruebas al día. 36.000 pruebas al día es una capacidad soñada. Ni nosotros mismos alcanzamos a ver que íbamos a ser capaces de hacer eso. Entonces hay que partir de eso. Cuando decimos que tenemos 36.000 pruebas al día, es un cupo que está representado por 110 laboratorios que tienen ese cupo. Y ese cupo no crece, es decir, o sea, crece en la medida que vamos logrando que más laboratorios adquieran la capacidad con mucho esfuerzo, y en esa tarea seguimos. Pero no se trata de eso, quiero que me entiendan muy bien esto. Es un cupo real, y ese cupo real significa que nosotros debemos tomar pruebas correspondientes a ese cupo. No debemos, tenemos 36.000, no debemos tomar ni 40.000, ni 50.000, ni 60.000. Debemos tomar las pruebas correspondientes a ese cupo, que es un excelente cupo, excelente, único en la región. Entonces, ese es lo primero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos unos ejercicios muy juiciosos de entender que yo voy a tomar unas pruebas, yo soy, por ejemplo, un asegurador, tomo unas pruebas y tengo unos laboratorios contratados que tienen tanto cupo, el asegurador sabe, yo tomo estas 4.000 y tengo las 4.000 cupos que me las van a leer. Pero si de manera desordenada alrededor crecen, perdonen, entidades territoriales, secretarías de salud en todo lo ancho y largo, en el Pacífico, y toman muestras y las mandan sin destino porque no saben quién se las va a leer, y llegan en cabas a laboratorios que dicen, pero esta cantidad de pruebas, pero si yo tengo los cupos de lo que se está tomando, pues imagínense lo que creamos en el país. Nosotros mismos como instituto, que no es una labor nuestra, sin embargo lo hemos hecho, hemos visto las cabas que llegan, y estas que son 5 o 6.000 pruebas tomadas, muestras tomadas, de dónde son, y resulta que sin destino, simplemente las tomo sin destino y las mando porque alguien me las tiene que leer. Y ese secretario o secretaria de salud lo que hace es salir a decirle a los medios, y los medios, es que se me demora, nadie me las recibe, pero es que las tomó sin destino, o sea, ningún laboratorio las estaba esperando. De hecho, las repartimos milagrosamente entre muchos laboratorios llamando, recíbame 10, 20, 30, 100, 200, y se reparten. ¿Y qué hacen estas pruebas que llegan ahí extraordinarias? Pues correr aún más los tiempos y la presión de un laboratorio que dice, puedo leer 1.000 y tengo 3.000, pues por los 1.000 que tenía programadas, más las 2.000 que me llegaron en paracaídas, y estoy haciendo un esfuerzo sin parar 7 por 24 leyendo y leyendo. Y salen a decirme, a señalarme, usted es el culpable que no me entrega. Y salen entes de control a decir, usted tiene una represa que yo no programé porque yo soy un lector. Porque además quiero dejar claro otra cosa. No son los laboratorios los que toman las muestras, ellos no toman muestras, leen. Y entonces salen unos nuevos figuras en esta pandemia que yo nunca había visto, que son las empresas tomadoras de muestra. La empresa tomadora de muestra es un nuevo actor, un nuevo oficio. Y esa empresa tomadora de muestra pues tiene contratos diferentes, y esa empresa va por ahí tomando las muestras, y ahí nos empezamos a dar cuenta, a raíz del ruido de que se demoran, que esas empresas se demoran en promedio, escúchenme bien, en promedio 3 días para llevar la muestra al laboratorio a leer, pero en general 7 días y hasta 45 días. Hemos tenido casos, pero como los laboratorios no estaban acostumbrados a eso, no se dan cuenta, digamos, no empiezan a denunciar, ojo, me está trayendo a los 30 días, a los 40 días. Ahora que han hecho este ruido y que los acusan, es que nosotros dijimos, hagamos una cosa, en Coronap metamos una aplicación para que cuando me toman la muestra, yo digo, soy Marta Ospina, me tomaron la muestra tal fecha, tal hora, de modo que podamos correlacionar cuándo llegó al laboratorio, cuánto tiempo tomó, y empezar a ver la realidad de esas empresas tomadoras de muestras, que además nos hemos dado cuenta que al parecer acumulan muestras hasta que van y las llevan, pero cuando acumulan y llegan con las 1.000 o 2.000, pues revientan al laboratorio que, como les digo, tiene una capacidad programada diaria que no está dada que les llegue ese acumulado. Entonces, eso es muy importante que los colombianos lo sepan, porque los laboratorios tienen una excelente capacidad, han hecho un esfuerzo enorme financiero, han invertido, han comprado equipos, han entrenado gente. Nosotros hemos hecho un acompañamiento enorme, hemos entrenado muchísimas personas, más de 300 personas en esta metodología,
los acompañamos en lo técnico, que es nuestra labor, hacemos validaciones de todo lo que va llegando para saber qué más le va sirviendo al país, por eso entran las pruebas de antígeno, pero esa administración de la prestación de servicio, esa torre de control juiciosa que debe mandar hacia los laboratorios con orden, se le deja a las EPS, ¿cierto? Pero las secretarias de salud tienen que tener presente que no pueden tomar también cantidad de muestras sin orden que lleguen a competir con los cupos que tienen los laboratorios, por decirlo así, ya programados. Hay que hacer una armonía, entender que tenemos 36,000 cupos al día y no más que eso. Entonces, 36,000 cupos al día es lo que debemos hacer con una manera ordenada. Yo estoy tomando una muestra hoy a Pascual, pues esa muestra no solo tiene que tener quien la tome, tiene que tener listo el cupo en el laboratorio que me la va a leer. De esa manera, nosotros somos un país que perfectamente podemos tener resultados en menos de 3 días. Pero en esa armonía, y dejar de señalar a los laboratorios que están haciendo un esfuerzo gigante sin descanso y entender que esa programación y esa avalancha que les llega afuera no puede seguir así. Pero aquí hay algo claro. Es entender para qué sirven las pruebas, ¿no? Porque no nos podemos quedar con el número, 36,000, vamos bien. ¿Para qué sirve? Muy importante, aislar, para el tema clínico, para los cercos. Gracias, muy importante, muy importante. Bueno, la estrategia epidemiológica de Colombia tiene como primera puerta de entrada las pruebas, pero no solo las pruebas, porque el diagnóstico clínico también es válido, hay otros métodos de diagnóstico, no solamente las pruebas. Para la estrategia epidemiológica, quiero ser clara, ese es el fin de las pruebas, identificar los positivos, estudiar los contactos alrededor de él y aislar el positivo y sus contactos cercanos. Ese es el fin epidemiológico. Y si tenemos un rezago no sirven. Exacto, pero tampoco son dependientes para el tratamiento como se cree, que es que necesito un resultado para tratar, no es cierto, no lo es. El manejo es sindrómico, es del evento que tiene el paciente y se maneja con medicina, no con la prueba. Y la prueba, salvo que usted vaya a ser reclutado en un ensayo clínico, no tiene otro tipo de finalidad. Entonces es bien importante entender que eso tiene un fin epidemiológico y por eso nosotros con una capacidad como la que tenemos, con un juicioso ejercicio de programación de lo que se toma que empate con lo que se lee, o sea, con el cupo de lectura y con una lógica de tomarlas de acuerdo a las curvas en cada una de las regiones y no de manera desordenada en todo lado por tomar, de esa manera, volviendo a ese modelo que teníamos pensado y sin generar eso, voy a tomar miles de pruebas porque sí, las mando a donde sea que me las reciban, eso no nos genera sino ruido y daño, porque la falta de oportunidad nos deja simplemente con un esfuerzo enorme perdido que no termina teniendo utilidad. Pascual, la presión cada vez va a ser más alta porque los casos van a subir, sobre todo en estas próximas semanas. Pues vamos ya por una hora y cuarto, hora de almuerzo. Creo que debemos descansar a la gente, a Marta, a nosotros. Yo creo que hemos pasado por muchos temas. No sé si lo último, Alfonso, es el tema de la vacuna. Yo diría la vacuna los intentos. Y un poco una reflexión, Marta, de los aprendizajes que yo creo que le pueden quedar también al país, de cómo te imaginas que vamos a ser distintos después de haber pasado por eso. Bueno, yo creo que incluso desde este momento, y eso espero, más que creo, espero que la gente entienda que estamos en una tercera fase, digamos, que el comportamiento individual sigue siendo muy importante, que el comportamiento individual de cada persona, pero también de estructuras como la que estamos hablando hace 5 minutos, de ser ordenado, de usar los recursos que tenemos, el tema de pruebas es bien importante, el tema de servicios de salud es muy importante, eso nos implica un trabajo grande que es tener cohesión social, o sea, pensar como colectivo, que nos cuesta tanto. Entonces, creo que uno de los grandes aprendizajes o ganancias, ojalá así sea, es que vamos a ganar con ese pensamiento colectivo que nunca hemos tenido. O sea, vamos a poder salir un poco de ese individualismo tan absoluto. Y también se vuelve a pensar en algo que siempre está presente, que es la desigualdad social, que es muy notoria en Colombia. Esto lo ha remarcado y creo que vuelve a traer la atención sobre cosas como esas. Eso es lo que creo yo que sigue.
yo sé que la información que Colombia maneja, las estrategias que Colombia maneja y eso, yo pienso que realmente el balance final, cuando se haga y lo hagan otros, ni siquiera nosotros otros, será positivo. Creo que Colombia va ahí montada en la ola, va bien, los tiempos no son fáciles, no quiero ser triunfalista, pero no tampoco vamos mal, y pienso que tenemos una nube de personas, no solamente con predicciones apocalípticas a toda hora, pero adicionalmente con un ejercicio descalificador permanente para todo y todos. Creo que tampoco nos merecemos eso y Colombia no es eso. Colombia es uno de los países buenos que hace la tarea buena. Y finalmente, pues en el tema de vacuna hay mucho en juego en este momento. El ministerio tiene un enfoque serio. De hecho, directamente el ministro, junto con el director de medicamentos, están manejando el tema, han tenido contacto, digamos, con todo el abanico de posibilidades y así como los diferentes países están apostando, digamos, viendo qué chances tienen con cada una de las vacunas, Colombia también lo está haciendo de una manera juiciosa. Colombia tiene, obviamente, una estructura que es el Comité Nacional de Prácticas de Inmunización y esa estructura de consejo, digamos, que hace asesoría al ministerio, pues está también para esto y eso hace que no sea un asunto de una persona, digamos, o de una entidad, sino que tiene un consejo asesor que también en este caso entrará. Ha sido viejo, ya ha estado nombrado, pero lo que va a suceder ahora es que se va a refrescar, digamos, con infectólogos y otras personas más de adultos, porque ese ha sido muy fuerte, sobre todo en temas pediátricos, ¿no? Pero el comité como tal ya existe y ya ha funcionado y seguirá funcionando. Bueno, Marta, muchas gracias. Yo creo que en esto siempre es clave tomarse el tiempo, ser capaces de mirar un poco desde adentro. Hay veces miramos muy rápido el día a día desde afuera, vienen las descalificaciones, vienen muchos desconocimientos, confusiones sin duda, porque si para los expertos hay confusiones, hay preguntas, hay incertidumbres, para nosotros que miramos desde afuera, por supuesto, se multiplican. Así que estar un tiempo largo, intentar entenderlo mejor. Yo sé que es un ejercicio al que vos has estado obligada, además de la tarea de estar ahí adentro, la tarea de comunicar, que no es fácil, y por eso te agradecemos estar un rato de domingo aquí conversando. Muchas gracias, Marta. Bueno, con usted tenemos médica, economista y epidemióloga, 3 en 1, sí. en una sola charla, y creo que eso se vio reflejado pues también en la duración y en los temas que abordamos, casi que con clase incluida. No nos faltó y no compartir la pantalla y hacer un examen. Sí. Tuvimos la gente muy activa, afortunadamente, una gran audiencia, preguntando mucho, pero yo creo que hay unos mensajes muy claros. Y bueno, volveremos a hablar. Todavía creo que nos falta mirar los efectos colaterales que todo esto tendrá, ¿no? Y bueno, esperemos que salgamos mejor que antes. Bien librados, sí. Bueno, mil gracias. Feliz domingo. Me alegra mucho. Feliz domingo, gracias a todos. Igual, vale. Chao, gracias. Hasta luego. Chao.